Vale, pues muchas gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, pues nada, pedir disculpas porque no voy a ser capaz de hacer mi intervención en un idioma diferente del castellano, así que pues tendré que hacerla en castellano. Después, agradecer la invitación y felicitar a la organización, porque la verdad es que yo estoy asombrado no solo del contenido y del nivel de las presentaciones que ha habido durante el día de ayer, sino del modo en el que se refleja en el debate y esto que hay un trabajo detrás que, bueno, pues visto desde otros lugares y desde otros ámbitos, me parece algo absolutamente envidiable. Entonces, quería felicitaros por eso y, sin más, entrar en el tema que me habían pedido, que es el tema de las intervenciones bueno, pues ante la situación de crisis. Si damos por bueno la idea de que la crisis se desencadena pues en el año 2007-2008, ideas sobre qué es lo que de algún modo podría hacerse o debería hacerse en el campo de la salud mental para afrontar la situación resultante, las ha habido desde muy pronto. El primer documento de la Organización Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema es de 2009 y lo que viene a decir es más o menos lo que contaba Ana hace un momentito. Ante una situación de crisis lo que necesitamos es más servicios de salud y lo que hacía es animar a los Estados miembros de la organización a continuar en los procesos de reforma y a seguir invirtiendo en salud en general. En 2011, esta misma Oficina Regional Europea saca un documento dirigido en concreto al tema de la salud mental, volviendo a hacer hincapié en que ante esta situación van a ser necesarias más intervenciones en salud mental y que además estas intervenciones en salud mental de algún modo van a resultar rentables. Este es el esquema que propone, es un documento que está pensado para hacer advocacy con los gobiernos y lo que viene a plantear es esto. Se trata de tomar medidas que pueden contribuir a mitigar los efectos de la crisis, como desarrollar programas de inserción laboral, apoyar a las familias, controlar los precios y la disponibilidad del alcohol en la medida en la que piensan que esto es algo que puede dispararse por la situación de crisis, asegurar la atención primaria a las personas en riesgo y medidas para mantener los sistemas de atención que incluyen pues, luchar contra el estigma, invitan a invertir en salud mental, a continuar las reformas y no detenerlas y a asegurar la universalidad. Lo estaba leyendo ahora mismo y no sé si me estaba entrando la risa o una especie de temblor interno, ¿no? Que me estaba entrando personalmente, pero que de algún modo le ha entrado institucionalmente también a la Organización Regional Europea, porque el documento de 2012 lo que hace es reflejar de un modo pues muy descarnado lo que los gobiernos han hecho desde 2008 ante el advenimiento de esta situación que hemos dado en llamar crisis. Y lo que pone de manifiesto, no he traído ni las diapositivas, vamos, no he sacado ni los gráficos. Lo que pone de manifiesto el documento es que, en general, y con alguna excepción en el norte de Europa, lo que han hecho los gobiernos es exactamente lo contrario de lo que la Organización Mundial de la Salud había recomendado en los documentos anteriores, es decir, desinvertir en la crisis, frenar las reformas, retirar presupuestos, hacer desaparecer la universalidad, etcétera, etcétera, etcétera. No me parece que haga falta que nos detengamos en esto. Ahora, me parece que con este tema nos pasa como nos pasa siempre que pensamos en cosas que tienen que ver con qué es lo que podemos hacer o qué es lo que va a suceder ante la situación de crisis. O sea, la situación de crisis se habrá producido por algo. Igual, aquello por lo que se ha producido tiene que ver con qué es lo que podemos hacer una vez que se ha producido. Igual tenemos que
reflexionar sobre esto para poder pensar cuáles son las alternativas que tenemos una vez que tenemos la situación encima. Yo me creía muy original yendo a hablar de esto y resulta que ayer no hubo ni un ponente que no lo dijera, ¿no? Porque, claro, yo creo que hay algo evidente que tiene que ver con lo que en la diapositiva anterior llamaba bueno, pues la medicalización de la vida cotidiana y el efecto burbuja, ya que hemos hablado de burbujas, que esto puede haber tenido en los momentos anteriores al desencadenamiento de la crisis. En este libro de aquí, que fue un clásico de Goldberg, vamos, yo me he hartado de citarlo, pues desde que apareció en el año 1980, lo que venía a plantear Goldberg es que la prevalencia de los trastornos mentales comunes, de la ansiedad y depresión, en las consultas de atención primaria y en la comunidad, estaban entre el 23 y el 25% de la población anual. En el siguiente libro de Goldberg, lo que viene a plantear es que esta prevalencia, estimada con los instrumentos que utiliza para ello, pues puede alcanzar al 30 y tantos % de la población inglesa y de los otros países que incluye ya en los estudios que utiliza como base para el libro, entre los cuales se encuentra España. Y aquí tenemos el libro que citaba ayer Tognoni, de la Organización Mundial de la Salud sobre la carga global de enfermedad, en la cual se hacen estas predicciones de que los trastornos mentales en su conjunto pues, ocupan ese lugar absolutamente preeminente en la carga global de enfermedad en el mundo. Es decir, lo que tenemos es una auténtica... o sea, estamos hablando de algo que es absolutamente frecuente y absolutamente importante porque afecta a unas cantidades de personas enormes. Bueno, esto yo lo he dicho un montón de veces y lo he utilizado como argumento, a veces para pedir recursos, y lo hemos hecho todos. No sé en qué lío nos hemos metido, porque ¿será verdad que hay esa cantidad de personas con este tipo de necesidades y con este tipo de enfermedades? Porque vamos a ver, si esto es así, estamos hablando de un fenómeno nuevo y lo que pasa es que como somos unos organismos preparados para andar corriendo por la sabana y tal, cuando después nos intentan obligar a los 8 años de edad a estar 8 horas en la clase, a lo que nos pide la evolución llamamos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o esa respuesta adaptada a los peligros que corrían los primates en la sabana, que consiste en acelerarse y tal, pues ahora llamamos crisis de ansiedad y entonces ahora necesitamos tratar esto, que son enfermedades nuevas que tienen que ver con un modo de vida nuevo, o lo que sucede es que estamos hablando de cosas que se han resuelto históricamente y que se resuelven en otras culturas por unos procedimientos diferentes. Hace poco coincidía en Colombia con un psiquiatra y antropólogo brasileiro de la Universidad de Cairá, que se llama Adalberto Barreto, que venía a contar una alternativa de tratamiento que utiliza, que él de algún modo descubre o pone en marcha cuando se encuentra teniendo que trabajar con una favela de estas gigantescas, cercana a la Facultad de Medicina de la que él era profesor, y en la que hacen este tipo de ruedas que él llama terapia comunitaria, en la que lo que hacen es reunirse con personas que tienen problemas en la comunidad y que lo que hacen es exponer cuáles son los problemas que tienen y con una metodología que han ido desarrollando al cabo de los años, pues preguntar al resto de los asistentes qué tipo de soluciones alternativas o algo les han servido cuando han tenido problemas diferentes. Alguien dice que tiene problemas para dormir. Entonces, pues hay quien le cuenta que se hace infusiones de no sé qué, o recita determinados ensalmos, o reza, o hace lo que fuera. Nos contaba en la reunión esta que tuvimos con Adalberto Barreto, pues algunas de los contenidos de algunas de las reuniones que estaba teniendo allí. Y yo me preguntaba,
Vamos, yo veía aquello, la verdad es que era fascinante, ¿no? Cómo funcionaba aquello. Decía, claro, y si yo hago esto en Alcalá de Henares, que es donde trabajo yo, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está ese saber para manejar las cosas que tiene que ver con las culturas tradicionales, con los ancestros? Eso ha desaparecido. ¿Y cómo ha desaparecido? Porque a lo mejor nosotros tenemos algo que ver con el hecho de que esto haya desaparecido, ¿no? En este libro de mi poeta alemán favorito, en el último capítulo del primer tomo, cuenta la historia de este señor que está aquí con el cisne, cuenta la historia en realidad de cómo este señor, que es Wakefield, ¿no? Que critica lo que hizo este otro, que es Mr. Peel, que es un capitalista inglés al que se le ocurrió que en realidad, claro, era un disparate. Claro que todo lo que había producido la revolución industrial era muy bueno, pero era una tontería hacerlo en un sitio donde hacía tan mal tiempo, ¿no? Como en Inglaterra, y que era mucho mejor llevarse estos grandes hallazgos de la civilización a lugares mucho más acogedores, como por ejemplo a la desembocadura del río Swan, en los mares del sur. Entonces él lo que hace es que fleta unos barcos, mete en los barcos todo lo que hace falta para conseguir reproducir lo que hay en Inglaterra en una isla paradisíaca. Y entonces mete máquinas, mete materias primas, mete obreros, llega a las islas y lo que cuenta Wakefield es que el bobo de él se encuentra que al cabo de un rato no tenía ni un criado para traerle agua del río. ¿Por qué? Porque los obreros que había llevado para trabajar con las máquinas que había llevado y las materias primas que había llevado, en lugar de entrarles muchas ganas de trabajar según llegaron, lo que hicieron fue bien confraternizar con los nativos y dedicarse a comer los frutos de los árboles de por allí, o bien aprender a explotar a los nativos, robarles la tierra, especular con ellas y convertirse ellos mismos en terratenientes y en más poderosos que el propio Mr. Peel. Mr. Peel no se había dado cuenta de que se había dejado algo en Inglaterra, algo muy importante para poder reproducir la civilización. Se había dejado, claro, lo que llevaron algunas de las otras personas que tuvieron éxito en esta operación. Se había dejado un batallón de fusileros que quemara los árboles que producían los frutos que se podían comer espontáneamente, impidiera que los hipotéticos obreros se apoderaran de las tierras de los indígenas, y obligara, por consiguiente, a estas personas, si querían comer, a trabajar con las máquinas que Mr. Peel o quien fuera había llevado hasta allí. Hacía falta destruir los procedimientos que tenían para sobrevivir para que tuvieran que buscar el procedimiento de sobrevivir que Mr. Peel les ofrecía. Bueno, no sé hasta qué punto nosotros lo que hemos hecho teóricamente, a base de pasar a considerar trastornos mentales o síntomas de trastornos mentales, los síntomas del malestar que producen el vivir, nosotros no hemos contribuido a esta desposesión que ha generado un mercado en el que poder vender los productos con los que ahora mismo se manejan este tipo de cuestiones. Mi padre murió en diciembre. Creo, hubo un momento que los iba contando, pero iban por 100 y pico las personas que me preguntaban por qué no le ponía un antidepresivo a mi madre. Bueno, claro, yo hubiera tenido que tratar a mi madre si no se hubiera puesto como se ha puesto, ¿no? Pero lo que me venían a decir los amigos legos, he de decir, es que este tipo de cosas se manejan por ese procedimiento y esto, bueno, pues ha convertido a la industria farmacéutica en la segunda industria, el segundo sector industrial más potente del mundo, después de la industria de armamentos. Entonces, yo creo que eso es importante que lo tengamos en la cabeza, porque igual lo que sucede no es que tenemos que salvar eso, ni que tenemos que recuperar eso después del periodo de la crisis. ¿Qué es lo que ha sucedido con la crisis? Pues han sucedido, ¿qué es lo que ha sucedido con las políticas que se han tomado para afrontar la crisis? Pues varias cosas. O sea, en primer lugar, que lo que se ha hecho ha sido eliminar las barreras al mercado, ¿no? Las barreras al mercado, la primera barrera al mercado de un sistema sanitario como el que
bueno, pues como los sistemas sanitarios europeos en general, es la territorialización. La territorialización desapareció por decreto en Madrid, con este decreto que es conocido como el de área única. En realidad, claro, no se llama de área única ni de eliminación, claro, se llama de libre elección, ¿no? Porque se supone que lo que establece es la libertad de poder elegir dentro de toda la, de todo el sistema sanitario de Madrid, pues médico y hospital. Entonces, la desaparición de la territorialización, que es la base de pues, la posibilidad de establecer políticas de salud pública y un modelo comunitario de atención a la salud. En segundo lugar, ha tenido otro efecto, que es esta pérdida de la visión global a la que yo hacía referencia en este editorial de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, diciendo que lo malo que nos ha sucedido en los últimos años no es que cuando queremos hablar de salud hablamos de economía, sino que cuando decimos que hablamos de economía para hablar de salud, de lo que estamos hablando realmente no es de economía, sino de contabilidad. Es decir, estamos hablando de lo que entra y sale de una caja registradora, no de algo que tiene que ver con cómo circula la riqueza en una sociedad. No me voy a extender en esta idea demasiado, pero sí voy a hacer referencia a un ejemplo sobre el que volveré después. En el año 2006, un grupo de profesionales de la salud mental, reunido bajo la égida del London School of Economics, hizo un trabajo en el que lo que planteaban es que el Estado británico se gasta una fortuna, no sé cuántos millones de libras, en incapacidad laboral transitoria atribuida a los trastornos depresivos y de ansiedad. Decían, y claro, y esto lo hacen a pesar de que en este momento tenemos instrumentos para actuar sobre los trastornos depresivos. La pregunta que se hacían es, ¿utilizamos estos instrumentos? Bueno, ¿cuáles son estos instrumentos? Bueno, estos instrumentos son los tratamientos farmacológicos y los tratamientos psicológicos. ¿Utilizamos estos instrumentos?, se preguntaban. Pues no, no los utilizamos porque los tratamientos psicológicos no están disponibles en la medida en la que deberían, según las guías NICE, en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué haría falta para poder utilizar estos tratamientos? Sacan cuentas. Harían falta 10.000 psicoterapeutas. ¿Cuánto cuestan 10.000 psicoterapeutas? Que no tenemos, es decir, que habría que formar. ¿Cuánto cuesta formar y pagar a 10.000 psicoterapeutas? Pues una fortuna. Esta fortuna es mayor o menor que lo que nos ahorraríamos si disminuyéramos la duración de la incapacidad laboral transitoria por depresión en un mes. Pues es menor. ¿Y qué hicieron? Un plan a 7 años para hacer esta operación. En una reunión que había en Barcelona en marzo del año siguiente, yo conté esto. Había una persona importante de la psicoterapia en Inglaterra que me dijo que esto era una tontería. En junio de ese año, el ministro de Sanidad inglés anunció que ponían en marcha el proyecto lleva funcionando desde entonces. Esta es la evaluación que hace David Clark del proyecto a la mitad, donde las expectativas por ahora, porque lo que hicieron fue un plan de desarrollo en 7 años, las expectativas por ahora se van cumpliendo con creces, es decir, se han ahorrado más de lo que pensaban que se iban a ahorrar con la contratación de los 10.000 psicoterapeutas de los que estaban hablando. Igual vuelvo luego sobre ello porque, claro, son tratamientos psicológicos, 10.000 psicoterapeutas, son 5.000 psicólogos y 5.000 enfermeros y trabajadores sociales. Y lo que hacen es terapia cognitivo-conductual de la depresión, pero en el artículo cuenta muy bien Clark que lo hacen porque fueron él y Barlow los que tenían preparados procedimientos estructurados para hacer la formación, pero que podían haber cogido cualquiera de las otras alternativas que aparecen citadas en la guía NICE, que son unas cuantas. Este es entonces otro tema, que es, claro, si lo que estamos es mirando lo que entra y sale de nuestra caja y no estamos mirando la globalidad, es posible que estemos ahorrando aquí y generando
un agujero gigantesco enfrente. A mí me han no renovado algunos de los enfermeros que hacían el trabajo de coordinación de cuidados de los pacientes graves y crónicos en el área donde trabajo. Claro, eso ha ahorrado dinero en capítulo 1. Claro, eso ha producido un gasto enorme en otra caja, ¿no? Pero bueno, a mi gerente le darán un premio. Es decir, la otra idea es que cuando queremos dar cuenta de lo que hacemos, lo podemos hacer con bastante dificultad. Y lo podemos hacer con bastante dificultad porque el otro día, en una reunión movida por el pánico de la Asociación Madrileña de Salud Mental, pues discutíamos qué hacemos ante esta situación pues un tanto alarmante que en este momento estamos viviendo en Madrid. Decía, no, tendríamos que poder contar lo que hacemos y vamos a tener que dejar de hacer, pero para eso tendríamos que poder contar unas cosas que no podemos contar porque no tenemos los indicadores adecuados para dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo de una forma que la gente nos la entienda. Es decir, claro, cuando yo miro qué es lo que aparece en los cuadros de mandos de mi hospital, a mí lo que me aparece, llevo discutiéndolo con todos los gerentes desde hace 20 y tantos años, pues es un indicador que tiene, a mí me cuentan consultas nuevas y consultas sucesivas, y además tengo un indicador de nuevas por sucesivas, ¿no? Que, claro, que está pensado para los cirujanos. Si un cirujano ve a alguien y, en fin, es un cirujano así un poco guarro y tal, y se le infecta la herida, pues luego tiene que verlo 6 veces y esto es malo. Pero claro, si yo veo a alguien, hago un diagnóstico de trastorno esquizofrénico y no lo vuelvo a ver o lo veo solo una vez más, en fin, esto no es lo que se trata de que yo haga, ¿no? ¿Esto quiere decir qué? Esto quiere decir probablemente que nosotros no hacemos sucesivas, que nosotros lo que hacemos es aplicar procedimientos. Claro, si yo hago psicoterapia con alguien y lo veo todas las semanas, no es que haya hecho 20 sucesivas en las 20 primeras semanas. Lo que he hecho es aplicar un procedimiento que supone 20 visitas. Pero esto yo no sé si vosotros lo tenéis estructurado de este modo y tenéis la capacidad de contarlo así. Yo no la tengo. Y luego, cuando tenemos que contar sobre quién hacemos esto y cómo, lo que tenemos son unos instrumentos absolutamente inadecuados, ¿no? Que son estos instrumentos que nos ha proporcionado todo esto que tiene que ver con la medicina basada en la evidencia, ¿no? Que en este momento yo creo que, afortunadamente, pues lo que parece es que su crisis parece que está siendo señalada desde lugares insospechados, ¿no? Esto que tienen aquí es la declaración del presidente del Instituto Nacional de la Salud Mental Americano, de Thomas Insel, en abril de 2013, una semana antes de que aparezca el 2005, diciendo que el Instituto Nacional de la Salud Mental Americano no va a volver a financiar ningún trabajo de investigación que se base en el DSM. Porque, dice Thomas Insel, lo que hemos conseguido con el DSM ya 4, y no digo nada con el 5, es una, dice, maravillosa interfiabilidad. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo en que varios psiquiatras diferentes vamos a llamar del mismo modo a lo que le pasa a esta persona. Ahora, hemos conseguido una gran interfiabilidad, pero no hemos conseguido absolutamente ninguna validez. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo en cómo lo vamos a llamar, pero no tenemos ni idea de lo que es. O sea, no tenemos ni idea de qué es lo que significa ese término que vamos a utilizar. Y no tenemos ni idea, y además una de las cosas que sí sabemos es que esos términos son un instrumento muy malo para decidir qué es lo que vamos a hacer con el tratamiento. Muy malo, pues porque con 2 personas que tienen la misma etiqueta tenemos que hacer 2 cosas muy diferentes, y después porque con personas que tienen etiquetas muy diferentes, al final les vamos a dar inhibidores de la recaptación de la serotonina o terapia cognitivo-conductual. Pero, hombre, para ese viaje no nos hacen falta 400 y pico etiquetas, si lo que tenemos son 3 alternativas, ¿no? Es decir, para intervenir. Entonces, lo que nos encontramos es en esta situación en la que si quisiéramos, digamos, resurgir de las cenizas, pues de algún modo lo que necesitaríamos es cuestionar el paradigma sobre el que se ha organizado la investigación y la investigación que ha dado lugar a las guías clínicas durante los últimos años. Hay algunas interesantísimas propuestas hechas sobre todo por los ingleses de relectura de este material que ha dado lugar pues a la medicina basada en la evidencia y a las
a las guías clínicas. ¿Qué es lo que podemos hacer los profesionales ante esta situación? Pues, hombre, hay una cosa que podemos hacer en primer lugar, que es resistir. Es decir, en esto, pues en este momento en Madrid es particularmente patente porque, vamos, pues igual que se tomó en un momento determinado la decisión de construir 7 hospitales, cosa que no había sucedido en ningún sitio del mundo nunca, a la vez, gratis además, porque los construían las constructoras que les sobraba dinero sin ningún problema, eso sí, a cambio de un contrato por un alquiler de 30 años, con unas cláusulas que impiden absolutamente suspender el contrato y por el cual en esos 30 años se les paga 10 veces la inversión, ¿no? Pero bueno, pues eso se tomó la decisión. Pues ahora se ha tomado la decisión de vender los hospitales después de haber preparado el área única para que estos hospitales puedan intentar captar pacientes de los otros, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación en la que pues en función de unos intereses que no hacen al caso, lo que nos encontramos es con la posibilidad de que se destruya de una forma absolutamente rápida pues un sistema que ha costado muchos años poner en pie. Y entonces, pues la primera idea es la de resistir. Hombre, en esto se ha hecho vamos, pues han pasado cosas vamos a decir, inesperadas, que, o sea, la cantidad de gente y la calidad de gente, es decir, porque lo que nos hemos encontrado en estas mareas, esto es una foto de estos Cibeles, ¿no? Pues de la marea blanca, pues de una de las muchas que ha habido durante estos días, pero claro, aquí ha venido pues gente que no hubiera yo esperado nunca encontrarme en la calle y lo que tiene es claro que lo que hay es una amenaza importante a algo que es un valor importante. Esta es la primera idea, pero eso no vale. Es decir, además de esto tendríamos que hacer algo que sería del orden de la crítica, del trabajo crítico, y esto supone pensar, y pensar sobre conceptos a veces muy básicos. Ayer hablábamos en la cena del concepto de lo público. El concepto de lo público es uno de los que se han discutido en esta página, es la página de uno de los hospitales de Madrid, ¿no? Cuando, claro, para discutir con el Gobierno sobre los efectos de las medidas que han tomado, lo que buscábamos es pruebas de si efectivamente la gestión privada ha producido mejores resultados en términos económicos y en términos de salud en algún sitio del mundo. Claro, ahí nos encontramos con que el concepto público-privado funciona mal. Lo que sí hemos encontrado seguro es que si uno coge los listados de hospitales o instituciones sanitarias que mejor funcionan en Estados Unidos y Canadá, en la lista de los 30 primeros no aparece ninguno que pertenezca a una entidad que no sea sin ánimo de lucro. Y esto, claro, el concepto de con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, lo hablaba ayer con Alicia Roch, que claro, no es lo mismo que lo de público-privado, pero algo tiene que ver con esto y yo creo que algunas cosas estamos aprendiendo a este respecto que nos llevarían a este campo de la crítica sin hablar de lo que hablaba anteriormente, que tendría que ver con cuáles son los conceptos que nos permiten organizar directamente la atención clínica. Y por fin hay un tema importante, esto no es la marea blanca, esto es el 15M, es decir, pero en las mareas blancas nos hemos encontrado pues, con cantidades ingentes de personas, hay mucha gente que trabaja en la sanidad en la Comunidad Autónoma de Madrid, pero claro, mientras sobre los temas de salud y de salud mental en general no consigamos que se implique la población, lo que va a suceder es lo que está sucediendo, que es que les da exactamente igual lo que digamos los sanitarios, o sea, la Consejería de Sanidad, con absolutamente todos los con una carta firmada por todos los jefes de servicio de Madrid, ¿no? Con todos los médicos puestos en pie de guerra, etcétera, etcétera, pues va a seguir para adelante con las protestas, digo, con las protestas. Con las protestas vamos a seguir nosotros, ellos van a seguir para adelante con la venta de los hospitales, ¿no? Es decir, mientras, pues yo creo que no sea la población la que se dé cuenta de la importancia del tema del que estamos hablando. Bien, sin embargo, lo que me queda un cuarto de hora, ¿no? Digo, de lo que se trataría de ver, digamos, qué tipo de alternativas, ¿no? Podríamos pensar que de algún modo podrían ser promovidas,
¿no? Desde, bueno, pues desde los profesionales o desde pues las personas que en este momento plantean la posibilidad de sostener una alternativa a lo que los gobiernos guiados por la lógica neoliberal están en este momento planteando para la atención a la salud en general y para la atención a la salud mental en particular. Y voy a hablar de alguna de ellas de una forma desordenada, pero bueno, que tiene como objeto proporcionar alguna idea que nos pueda servir a continuación para debatir. Para mí la primera es esta, que tiene que ver con… ayer nos contaban que María José Fernández era una experta en prevención cuaternaria, el tema del que no, al que no se dedicó especialmente, pero que a mí me parece un tema absolutamente fundamental en este momento y que tiene que ver con, bueno, pues con la primera de las alternativas de la que quería hablar, que es con, por lo menos, evitar que se produzca este efecto del que hablaba cuando hablaba de la expropiación de los instrumentos para poder manejar el malestar, ¿no? Es decir, para poder evitar que, como profesionales sanitarios, lo que hagamos sea actuar incrementando el daño que ya sufre la población a la que atendemos. Lo que está en la diapositiva es pues un capítulo de un libro sobre trastornos mentales comunes escrito por Alberto Ortiz Lobo, bueno, y por Laura Murcia, ¿no? Sobre la indicación de no tratamiento. Es decir, el interés de Alberto Ortiz por este tema proviene del… Me vinieron hace un montón de tiempo diciendo que estaban haciendo un trabajo que no sabían si daba para una tesis, luego han salido como 4 o 5 ya, ¿no? Pero era el siguiente, es decir, claro, nosotros tenemos una cantidad de personas de las que acuden al centro de salud mental que acaban con un código Z, con un código Z de los de la CIA 10 o con un código V de los de la CIA 9CM, es decir, con un código que dice que consultan por una condición que no es un trastorno. Y había una cantidad importante de personas que acudían en esas condiciones. ¿Y qué es lo que hacemos con esas personas? Bueno, pues lo que hacen con esas personas es tratarlos. Entonces, lo que hicieron fue seguirlos durante un año y ver qué es lo que había sucedido con estas personas durante un año. Claro, en muy buena medida lo que había sucedido es que al cabo de un año seguían en tratamiento. Es decir, claro, estamos tratando personas que incluso con los instrumentos que tenemos para aplicarles una etiqueta diagnóstica resulta que no tienen ninguna, pero los estamos tratando farmacológicamente y los estamos tratando con intervenciones psicosociales. ¿Les estamos haciendo un favor? O a lo mejor lo que tenemos que hacer es… Claro, hay una alternativa, que es explicarle a la gente, mire, lo suyo no es de aquí. Esto es una alternativa administrativa, ¿no? Claro, lo suyo no es de aquí viene a significar algo así como no está usted lo bastante mal como para que yo lo trate. Póngase un poco peor y vuelva, ¿no? Es decir, claro, no. O sea, igual resulta que poder colocar a esta persona en condiciones de pensar que donde tiene que buscar la solución de los problemas que tiene no es aquí, sino en otro sitio, no es una medida administrativa, sino que es una intervención sumamente compleja, es esta indicación de no tratamiento, que lo que permite es, de algún modo, reempoderar a estas personas para poder hacerse cargo de los problemas que están presentando en un momento determinado. Es decir, y entonces, vamos, yo creo que este es uno de los instrumentos y una de las vías que en este momento procedería plantearse el emplear. Bueno, se me ha ido la foto.
El otro tema tiene que ver con la promoción de respuestas comunitarias y de algún modo, tiene que ver con lo que comentaba de lo que aprendía de Adalberto Barreto, que por cierto ha montado o ha diseminado, ¿no?, esta forma de intervenir de la terapia comunitaria integradora por un montón de países de América Latina y por unos cuantos países europeos. Es decir, uno de los núcleos importantes de esto estaba en Suiza. No sé muy bien qué es lo que los suizos están recuperando, qué tipo de instrumentos son los que pueden estar recuperando en Suiza, pero vamos, me viene a la cabeza esto, pero me viene a la cabeza pues la colección importante de movimientos que se han desarrollado en todo el mundo, que lo que están haciendo es promover redes que permiten mejorar el manejo de los problemas de salud mental utilizando los recursos propios de las comunidades. Es decir, en situaciones de normalidad, y ayer alguien hacía referencia a lo que sucede en los momentos en los que se acumulan adversidades y a los disparates. Esto nos volvería a llevar al tema de la prevención cuaternaria, que en nombre de la prevención del trastorno de estrés postraumático y cosas de este orden, pues se realizan en semejantes situaciones. Otra de las alternativas que habría que contraponer a las medidas que en este momento se están planteando como solución a la situación planteada por la crisis es la de la articulación y la de la importancia de las redes complejas de atención a la salud mental. Esto es la red de salud mental de mi hospital hace un año, porque tiene todavía aquí, en este distrito en este momento lo que hay construido es un hospital privado de estos de nuevo cuño, que en este momento compite con el nuestro, evidentemente no por los pacientes esquizofrénicos, que no tienen ningún interés en competir, pero sí por las cataratas, los partos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro, con el problema de que este tipo de alternativas, esto ya en Inglaterra lo que acabó es, claro, como nadie tenía mucho interés en competir por los esquizofrénicos, lo que hubo que hacer finalmente es sacar el tema de la atención del trastorno mental grave de la libre competencia y crear fondos aparte para financiar aquello, de modo que lo que suceda no es que la inversión de todos los hospitales se vuelque sobre las patologías rentables, dejando a los pacientes graves y crónicos absolutamente desasistidos, ¿no? Pero frente a ese tipo de historias, lo que tendríamos es que defender la necesidad, ¿no?, y la utilidad de redes complejas de servicios. Aquí tenemos la atención primaria, que es la puerta de entrada. Teníamos 2 centros de salud mental, una unidad de hospitalización, un servicio de interconsulta y enlace, la urgencia, el centro de atención a las drogodependencias, los hospitales de día de adultos y de adolescentes. Esta es la columna que el gerente entiende. Luego viene esta, que ya es la de rehabilitación. Hay 2 centros de rehabilitación psicosocial, 2 centros de día, los pisos protegidos, el centro de rehabilitación laboral, tal, que eso ya el gerente lo entiende peor. La que no entiende nada, ¿no?, que están las mini residencias, los pisos y tal, y la que no entiende ni el gerente ni casi nadie, que es donde están estos clubs que tenemos, que son unos clubs muy selectos, ¿no? Pues son unos clubs a los que uno solo puede ir si no puede ir a ningún otro sitio, ¿no? Quiero decir, porque claro, si uno puede ir a un bar o a un billar o alguna cosa, pues entonces no le dejamos entrar en el club, ¿no? Es decir, pero claro, cuando la alternativa que tiene es quedarse sentado en la esquina de una cama, ¿no?, en su cuarto, pues entonces pues están estos clubs, una alternativa, vamos a decir, ocupacional, que es un huerto, y una alternativa de empleo a la que me referiré después, y que ha tenido, pues la verdad es que un éxito que no nos esperábamos para nada. Tanto la alternativa de empleo como el tema. Esto es una alternativa de empleo protegido, y aquí lo que tenemos es un centro que está orientado a buscar empleo
a personas en el circuito, vamos, en el mercado laboral ordinario, ¿no? Y encima tengo esto, que no deja ver nada, pero que es importantísimo, por eso no lo quería quitar, que son los programas de coordinación de cuidados y apoyo social, que son unos programas que tienen como objeto… Claro, fíjense que lo que tenemos es lo que hemos construido a lo largo de estos años. Yo creo que aquí, si no es tanto, es muy parecido, es una colección de parches que han ido tapando una serie de problemas. Es decir, teníamos los centros de rehabilitación psicosocial que proporcionaban programas de día para desarrollar programas individualizados de rehabilitación con personas con trastornos mentales graves, con objetivos de normalización. ¿Qué pasa? Pues que cuando hay personas que llevan aquí 15 años y los objetivos de normalización han de ser desechados, claro, se convierten en un obstáculo para las personas que acaban de entrar y tienen objetivos de normalización. Y entonces, bueno, pues eso generó los centros de día que tienen, digamos que funcionan con unos… que entrenan un tipo de habilidades mucho más básicas, en las que se entrena pues, el tiempo de contacto de la mirada, la distancia con el interlocutor, el tono de voz, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que lo que tenemos son planteamientos distintos. Pero lo que tenemos entonces es una colección de parches que terminan en que al final pues, un paciente concreto pues, tiene un psiquiatra en el centro de salud mental, donde también tiene un psicólogo y un enfermero, ¿no? Pero luego acude de cuando en cuando a la urgencia, donde le ve un psiquiatra que es el que está de guardia, después un día ingresa en la unidad donde le ve otro psiquiatra que le dice lo suyo va a ser un trastorno bipolar, después va al centro de rehabilitación y vive en la mini residencia donde tiene asignado otro psicólogo. Es decir, claro, decía uno de los que trabajan conmigo, para aguantar esto hay que estar psicótico. O sea, claro, o sea, 4 psiquiatras, 6 psicólogos, no… Es decir, claro, y además no solo hay que estar psicótico, sino que es que, claro, a poco que nos descuidemos, ¿no? Y tengamos a cada uno de estos profesionales tirando para su lado, pues lo que hacemos es descuartizar al paciente, ¿no? Es decir, para conseguir que estas personas puedan trabajar de un modo coordinado, pues lo que necesitamos es algo que tiene que ver con la coordinación entre todo eso, que es la función de este programa de continuidad de cuidados, que lo que hace es, digamos, dedicar una persona, asignar un coordinador de cuidados a cada uno de los pacientes que tienen que utilizar simultánea o sucesivamente más de 2 dispositivos para conseguir que las personas que trabajan sobre él trabajen sinérgicamente en lugar de entorpeciéndose. Esto es difícil, porque esto que teníamos aquí esto lo paga Sanidad, esto lo paga Servicios Sociales y esto se paga de milagro. Esto es por proveedores, que esto se va complicando en Madrid. A vosotros no necesito contaros nada porque aquí pasa lo mismo, ¿no? Pero, claro, si pensamos en cómo se puede coordinar una red compleja que tiene dependencias completamente distintas, pues es bastante complejo. Esto era para hablar de la red. Claro, la red tiene una parte que tiene que ver con la atención primaria. Una de las cosas que han estado a punto de desaparecer con los recortes ahora mismo, pero no han desaparecido porque no han dejado que suceda esto, los de atención primaria, es un programa de colaboración con primaria que le copiamos a la gente de Martorell a partir de que en una ocasión me invitó Luis por aquí y tuve ocasión de enterarme qué es lo que hacían, que consiste en desplazar a los psiquiatras a los centros de salud y terminar la mañana por discutiendo lo que ha habido de derivaciones con los médicos de atención primaria, de los turnos de mañana y tarde, ¿no? Es decir, esto tendría que ver con el tema de las redes complejas. Yo creo que la vía abierta no insisto entonces, por el programa de mejora del acceso a los tratamientos psicológicos en Inglaterra, es decir, pues es otra de las vías, es decir, o sea, realmente intervenir efectivamente sobre la salud mental, pues podría suponer ahorros importantes.
vamos a decir, en otras partidas, ¿no? Es decir, desde luego en la de la incapacidad laboral transitoria, pero probablemente en otras. O sea, es decir, todo lo que tiene que ver con el tipo de problemas que tratamos bajo el rótulo de la salud mental, pues probablemente tiene estos efectos importantes que podrían permitir, si lo que hiciéramos fuera esto que decía de pensar con una mentalidad económica, no hacer mera contabilidad, pues encontrar fuentes de financiación para las alternativas que tenemos. Aunque hay que tener buen cuidado de explicar que muchas veces las ventajas no tienen que ver solo con la financiación, sino que tienen que ver con otro tipo de cuestiones. Otro de los programas que no nos han cuestionado ahora mismo con los recortes y que habíamos puesto en marcha muy recientemente es el programa de hospitalización domiciliaria, que no lo hemos podido llamar así porque no nos... Bueno, pues por el mismo motivo por el que cuando me preguntaba Luis que cuál era mi cargo, me salía una cosa de 3 líneas y media. Es decir, porque en Madrid hay que tener mucho cuidado ahora mismo en cómo se llaman las cosas, ¿no? Pero lo que tenemos es un programa de hospitalización domiciliaria que se ha convertido en algo intocable porque está llevado... Programas de hospitalización domiciliaria, a mí me resultaba sumamente atractivo leer lo que estaban haciendo en los países escandinavos, donde son programas realmente caros y donde se están haciendo cuestiones verdaderamente interesantes. Pero en Valencia se liaron a hacer programas de hospitalización domiciliaria contando con un psiquiatra y un enfermero. Y han resuelto un montón de problemas importantes. Fuimos allí, igual que aquí, a copiar qué es lo que hacían y al final pues lo que pusimos en marcha hay uno que es el que se hace desde mi hospital ahora mismo puesto en marcha en Madrid, pero pusimos en marcha un programa con un psiquiatra y un enfermero y bueno, pues lo que estamos en este momento es absolutamente encantados del modo en el que se ha desarrollado. El gerente está encantado también porque sale a 40 euros diarios la hospitalización, mientras que sale a 580 y tantos la hospitalización en la planta. Pero el motivo por el que estamos encantados, y esto es importante hacerlo señalar, no es porque cuesta 40 euros en lugar de 585, es porque hay que oír a los pacientes y a las familias que están beneficiándose de este tipo de intervención, o sea, contar cuál es la diferencia entre estar en tu casa y estar con un pijama paseando por un pasillo en una unidad cerrada, que puede ser imprescindible para algunas personas, pero no lo es para una parte muy importante de las personas que de otro modo se encuentran en esas condiciones. Me queda muy poquito tiempo. El otro de esto es todo el tema del trabajo por procesos, que vuelve a llevarnos a algo que tiene que ver con la lógica y la ética de las organizaciones de la que se hablaba ayer, con la necesidad de proponer indicadores nuevos. Hablaba antes de la inadecuación de los que tenemos. O sea, yo creo que si queremos dar cuenta de actividades que no sean... claro, si queremos dar cuenta, entre otras cosas, de lo que supone, por ejemplo, la hospitalización domiciliaria, o sea, claro, y no queremos abrir la vía a que nos... bueno, pues a que lo que nos hagan es aplicar criterios puramente contables para todo. Es decir, pues lo que tendremos es que tener argumentos que tienen que basarse en la posibilidad de medir cosas que en este momento no estamos midiendo. Ayer se hablaba también de algunas de estas cosas, ¿no? Cosas que suponen volver a colocar la posibilidad de juzgar lo que se hace en la boca de las personas con las que se hace esto, en la boca de las personas que funcionan como usuarios, ¿no? Y nos debería llevar a una situación que supone, os decía antes, releer, ¿no?, los hallazgos de la medicina basada en la evidencia de una forma menos cutre que la que estamos acostumbrados. Yo creo que un buen ejemplo tiene que ver, esta es la portada del último libro de Bateman y Fonagy, en el que yo creo que ha habido un cambio importante en cuanto a lo que, al modo en el que contemplan lo que están haciendo. O sea, yo creo que lo que Bateman y Fonagy hacen desde el siglo pasado es
en realidad, poner en marcha un tratamiento empíricamente validado, es decir, una forma de intervenir, en principio con personas con trastorno límite de la personalidad, ¿no?, que supuestamente, bueno, que como ha demostrado determinado tipo de efectos, pues es uno de los que aparecen en las guías de práctica clínica y que supuestamente supone que uno debería apuntarse a hacer exactamente lo que se hace en el hospital de día de Bateman con los pacientes con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad para obtener los mismos resultados, y esto le colocaría a uno en la senda de la ciencia. Claro, la última lectura por la que se va decantando este grupo es que lo que estamos hablando no es de una técnica de intervención que permite obtener unos resultados concretos con unas personas con un diagnóstico concreto, sino que en realidad las intervenciones basadas en la mentalización, el promover la mentalización, el promover la capacidad reflexiva, el conseguir que las personas puedan pensar en sí mismas y en los demás como alguien que tiene intenciones, deseos, objetivos, etcétera, etcétera, eso es un factor común en psicoterapia, y que lo que podríamos es releer todo el trabajo que este grupo ha hecho, ¿no?, desde una perspectiva que sería esa, o sea, que sería la de pensar cómo eso, que es el aumento de la capacidad reflexiva, ¿no?, está presente en realidad en el trabajo psicológico que se hace desde cualquiera de las orientaciones psicoterapéuticas, ¿no? O sea, uno puede pensar en estos términos pensando que este es el modo que tiene aquel de defenderse de la ansiedad que le produce este conflicto, o del modo que, claro, esto es el modo en el que se comporta cuando se siente así porque se le disparan los pensamientos que tienen que ver con aquellos esquemas, ¿no? Es decir, o sea, que sería hacer esta forma de pensamiento que dejaría de enfrentar, ¿no?, estas opciones de tratamiento muy empaquetadas para categorías diagnósticas muy definidas por el DSM, ¿no?, a pensar qué es lo que tienen en común y qué es lo que esto nos puede enseñar sobre el tipo de práctica que estamos haciendo. Esto que hay aquí es la alternativa de empleo que aparecía en la parte de abajo de la diapositiva esta que ponía, donde aparecían los dispositivos vinculados al hospital en el que trabajo, pero es una alternativa de empleo que empezó, yo creo que sin demasiadas expectativas. Claro, es una alternativa de empleo que se diferencia de las que hemos ensayado anteriormente, en que está promovida por gente de la que se dedica a promover alternativas de empleo, no por psiquiatras. Los psiquiatras, pues conocemos normalmente las empresas a las que vamos, que son librerías, bares, que es las cosas que hemos intentado montar con los pacientes y han sido pues una catástrofe cuando las hemos puesto en marcha. Esto es una empresa farmacéutica que trabaja con genéricos y que lo que hace es manipular blister, ¿eh? Empezaron trabajando en unas condiciones así, en fin, muy aparentes, pues 9 personas con trastorno mental grave. Hace 4 años, en este momento trabajan 125. Es decir, o sea que este tipo de cosas, pues como otras, ¿no?, si se quiere, pues sí se puede hacer. Y vamos, esto era dar pues algunos apuntes que nos pudieran servir para el debate, así que muchas gracias.